Afra y Mert. Madre mía, lo que acaban de hacer estos dos. ¿Quién se lo hubiera imaginado, Porque yo sigo al pie del cañón con todo este salseo turco y esto, de verdad, me ha pillado por sorpresa. Nadie lo esperaba, lo digo en serio. Han salido unas fotos, unas imágenes que están circulando por ahí como la pólvora. Y no son fotos de paparazzi de esas que te pillan en un mal momento, no, no. Son unas fotos de ellas juntos en un plan que te dejan pensando. A ver, para ser honestos, todos sabíamos que Afra y Mert tenían una conexión. Se les veía, ¿no? La química en pantalla, las miradas, cómo se defendían el uno al otro en entrevistas, era evidente. Pero después de todo lo que pasó, de su ruptura, de que cada uno se fue por su lado, yo personalmente pensaba que eso estaba más que cerrado. Agua pasada, ¿me entiendes? Pero no, ay, no. Parece que el destino tiene otros planes, o que ellos tienen otros planes, o vete tú a saber. Lo que yo creo que está pasando es que a pesar de todo lo que se dijo, a pesar de las polémicas, a pesar de que parecían seguir caminos separados, hay algo que los une. Algo más fuerte. La gente está diciendo mil cosas. Que si es por la nueva serie que van a grabar juntos, que si es marketing, que si quieren dar celos a otras personas, hay teorías para todos los gustos. Pero yo veo esas fotos, y veo la forma en que se miran, la forma en que están, y yo sospecho que esto va más allá de una simple estrategia. Mira, hay una foto en particular que es la que lo dice todo. Están en un sitio, no se sabe muy bien dónde, pero se ven cómplices. Se ríen, se tocan, y hay un gesto. Es algo sutil, algo que solo alguien que los conoce bien o que ha estado muy atento a ellos, se daría cuenta. Es como un código secreto entre ellos, ¿sabes? Un pequeño detalle que para mí grita, esto no ha terminado. Yo no sé si es que el amor verdadero, ese que se siente de verdad, no desaparece. O quizás es que las experiencias compartidas, los momentos que han vivido juntos, crean un vínculo tan fuerte que es imposible romperlo del todo. Y quizás se han dado cuenta de eso. Quizás han visto que por mucho que intentaran seguir adelante por separado, algo les faltaba. Es que pensemos un poco. Ambos son personas que han estado en el ojo del huracán mediático. Han vivido el boom de su fama, las presiones, los rumores constantes. Y en medio de todo eso, han encontrado un refugio el uno en el otro. Romper eso no es fácil. Y quizás al final han decidido que ese refugio, esa conexión, vale más que cualquier problema. No es solo un regreso de amigos, o un guiño para los fans. Yo veo algo más profundo aquí. Veo que se han reencontrado, que se han dado cuenta de que lo que tenían era especial y que, tal vez, es el momento de darle una segunda oportunidad. A veces el tiempo y la distancia te hacen ver las cosas con más claridad, ¿no crees? Y ese gesto es la clave. Te lo juro, es como si dijeran sin palabras, aquí seguimos, a pesar de todo. Es un amor que se resiste a morir, que encuentra la forma de resurgir. Es digno de película turca, vamos. Y yo estoy aquí para contarlo, para desgranar cada detalle. Así que, ¿vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Afra y Mert han vuelto para quedarse? ¿O es solo un capítulo más en su historia, una reconciliación temporal? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, que estoy deseando leer lo que pensáis.